el hecho de haber muerto ajusticiado sobre un madero en cruzada. Causa de su doctrina, no justifica por sí solo la exaltación sobrehumana. La triunfante grandeza del profeta Nazareno. Hubo tantos mártires de la incomprensión humana inmolados en aras de sus ideales científicos, morales o sociológicos. La historia de la humanidad, solamente en la época denominada civilización adámica, es una cadena no interrumpida de víctimas del ideal, un martirologio tan abundante y nutrido, que el espectador no sabe de qué asombrarse más, si de la tenaz perseverancia de los héroes o de la odiosa crueldad de los verdugos. La grandeza del maestro nazareno no está, pues, fundamentada tan solo en su martirio, sino en su vida toda, que fue un exponente grandioso de su doctrina conductora de humanidades, doctrina que él cimentó en dos columnas de granito, la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. Toda su vida fue un vivo reflejo de estas dos ideas madres, en que basó toda su enseñanza, por la convicción profunda que le asistía de que solo ellas pueden llevar las humanidades a su perfección y a su dicha. Sentir a Dios como Padre es amarle sobre todas las cosas. Sentirnos hermanos de todos los hombres sería traer el cielo a la tierra. 17. 20 años de ansiosa búsqueda en la vasta documentación, crónicas y relatos del siglo I, salvados de la proscripción ordenada más tarde por el emperador Diocleciano, y de perseverantes investigaciones por Palestina, Siria, Grecia, Alejandría, Damasco, Antioquía y Asia Menor, nos permiten ofrecer hoy a los buscadores de la verdad en lo que se refiere a la augusta personalidad de Cristo, este relato, cuyo título, Arpas Eternas, induce al lector a la idea de que estas excelsas vidas, vidas geniales, son las arpas eternas en que cantan los mundos la grandeza infinita de la causa suprema. No podemos callar aquí la colaboración de los antiguos archivos esenios de Moab y del Líbano, y de las escuelas de sabiduría fundadas por los tres ilustres sabios del Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar, las cuales existen aún en el monte Suleimán, cerca de Singapur, India, en las montañas vecinas a Persépolis, Persia, y en el monte Sinaí, Arabia. Tampoco podemos olvidar a la bravía raza tuareg, perdida entre los peñascales del desierto de Sáhara, cuyos viejos relatos sobre el genio bueno del Jordán, como llamaron al profeta Nazareno, han dado vivos reflejos de sol a determinados pasajes de nuestra histórica relación. En especial, está escrito este libro para los discípulos del hombre luz, del hombre amor. Y a ellos les digo, que no es este un nuevo paladín que baja a la arena con armas de combate. Es un heraldo de paz, de unión y de concordia entre todos los discípulos de Yahshua de Nazaret, sean de cualquiera de las tendencias en que se ha dividido la fe de los pueblos. Creemos que el reconocer y practicar su enseñanza como una elocuente emanación de la divinidad, es la más hermosa ofrenda de amor que podemos presentarle sus admiradores y amigos, unidos por el vínculo incorruptible de su genial pensamiento. Dios es nuestro Padre. Todos los hombres somos hermanos. Los amantes del Cristo en la personalidad de Yahshua de Nazaret encontrarán sin duda en este modesto trabajo al Yahshua que habían vislumbrado en sus meditaciones, al gran espíritu símbolo de la más perfecta belleza moral, reflector clarísimo del bien, practicado con absoluto desinterés. Son así las estrellas de primera magnitud que derraman sus claridades sin pedir nada a aquellos cuyos caminos alumbran, sino que labren su propia dicha futura. Y al tender hacia todos los horizontes la oliva de paz, simbolizada en este nuevo relato de su vida, digo desde lo más íntimo de mi alma, amigos de Yahshua, os entrego con amor el esfuerzo de 20 años, que presenta a vuestra contemplación la más fiel imagen del Cristo de vuestros sueños que nos es posible obtener a nosotros, pequeñas luciérnagas errantes en la inmensidad de los mundos infinitos. La autora. 18. 5. Preludio. Era la hora justa, precisa, inexorable. Hora que en la infinita inmensidad es sinónimo de día de gloria, edad de oro, resplandor de voluntades soberanas que llega cuando debe y se va cuando ha terminado de manifestarse. Y ese algo supremo como el fiat del infinito, iba a resonar en las arpas eternas, como un himno triunfal que escucharían las incontables esferas. La pléyade gloriosa de los 70 instructores de este universo de mundos, estaba reunida en luminosa asamblea para que el amor supremo ungiera una vez más con la gloria del holocausto a sus grandes elegidos. Su ley marcaba la tercera parte más uno. Debían, pues, ser 24. ¿Hacia dónde se abrirían los senderos largos en la inmensidad infinita? En los archivos de la luz eterna estaban ya marcados desde largas edades. No sería más que la prolongación de un cantar comenzado y no terminado aún.
No sería más que la continuidad de una luz encendida en la noche lejana de los tiempos que fueron, y que antes de verla extinguirse, era necesario llenar nuevamente de aceite la lamparilla agostada. No sería más que una siembra nueva, ya muchas veces repetida de amor divino y de divina sabiduría, antes de que se extinguieran los últimos frutos de la siembra anterior. En la inconmensurable grandeza del infinito, eran pequeños puntos, marcados a fuego. Nada más que puntos. Una pequeña ola coronada de blanca espuma que va hacia la playa, la besa, la refresca y torna al medio del mar, feliz de haber dejado sus linfas refrescantes en las arenas resecas y calcinadas. Eran los elegidos para una nueva misión salvadora: Iasua, Venus, Alfa, Castor, Pollux, Orfeo, Diana, Juno, Bet, Oro, Resai y Alep. Régulo, Virgo, Gimel, Tipert, Chipo, Chemonis, Payus, Capella. Sain, Malcuadonai, Gamma y Secaña. A cada cual se le llamaba con su nombre elegido desde su primera encarnación consciente en su mundo de origen, que debía ser también el que llevara en la última, nombres tan poderosos y fuertes en sus vibraciones, que muchos de ellos quedaron impresos por largas edades en los mundos físicos donde actuaron. 19. Y cada cual siguiendo el rayo luminoso de las antorchas eternas, que a su vez los recibían de los fuegos magnos, supremos jerarcas de este universo, vieron destacarse en el infinito azul, como burbujas de luz, los globos donde el dolor y el sacrificio les esperaban. Cada cual había realizado allí mismo varias estadías separadas unas de otras por largos milenios. Cada cual eligió de entre los 46 hermanos gemelos que quedaban libres en sus gloriosas moradas, los que debían guiarle y protegerle en la tremenda prueba a realizar. Y el dulce Iasua, originario de la segunda estrella de la constelación de Sirio, que ya había realizado 8 etapas en el planeta Tierra, eligió como guías inmediatos a Ariel y a Elohim, que ya lo habían sido en las jornadas de Juno, de Krishna y de Moisés, como Sirio y Omaya lo habían sido de Antulio, Venus y Capella de Abel, Isis y Orfeo de Anfión, de Numú y de Buda. Mas, como se trataba de que el dulce Iasua debía realizar la jornada final, la más tremenda, la que cerraría el glorioso ciclo de todos sus heroicos sacrificios, se ofrecieron para auspiciarle también Gimel, Sebaot y Shant, que por su excelso grado de evolución estaban ya próximos a pasar a la morada de las antorchas eternas. Después de la solemne e imponente despedida con la presencia del Gran Sirio, punto inicial de aquellas magníficas evoluciones, que dio a beber a los mártires voluntarios de la copa sagrada de los héroes triunfadores y les bendijo en nombre del eterno amor, los 24 misioneros fueron vestidos con las túnicas grises de los inmolados, y el dulce y tierno Iasua fue conducido por sus 5 guardianes superiores al portalón de color turquesa que da a la esfera astral de la tierra, donde fue sumergido en el sueño preliminar y entregado a la custodia de 3 sirios de la piedad, hasta el momento de hacerle tomar la materia ya preparada de antemano por las inteligencias encargadas de la dirección de los procesos fisiológicos de la generación humana. La mayoría de los elegidos para el holocausto grandioso y sublime eran de la legión de las arpas vivas o amadores, unos pocos de los esplendores y de las victorias, y otros de la muralla de diamantes. Era pues una desbordante inundación de amor la que arrastraban consigo aquellos gloriosos enviados desde la altura de los mundos sirianos hasta los globos favorecidos con tan preclaros visitantes. Mas, cuán ajenas e ignorantes estaban aquellas esferas del divino don que iban a recibir. En el planeta Tierra existían 4 agrupaciones de seres humanos que veían en el cielo terso de sus místicas contemplaciones el acercamiento del gran misionero, los esenios, congregados en número de 70 en las grandes grutas de las montañas de Moab, al oriente del 20. Mar Muerto, otras porciones en la cordillera del Líbano, y los montes de Samaria y de Judea, mientras los que tenían familia y hogar se hallaban diseminados en toda la Palestina, y estos formaban como una segunda cadena espiritual dependiente de los que vivían solitarios y en celibato. La segunda agrupación se hallaba en Arabia, en el monte Horeb, donde un sabio, astrólogo, de tez morena, había construido un templo escuela a sus expensas, y con 84 compañeros de estudios y de meditación buscaban de ponerse en la misma onda de vibración que las inteligencias invisibles, cortesanas del divino ungido que entraba en el sueño preparatorio para la unión con la materia física. Era Melchor, el príncipe moreno, que habiendo tenido en su primera juventud un amor pasional profundo como un abismo y fuerte como un huracán, le había llevado a la inconsciencia del delito. Le había arrancado a un joven pastor la tierna zagala que debía ser su compañera, con lo cual causó la desesperación y la muerte de ambos. Melchor, buscando curar el dolor de su culpa, derramó la mitad de su cuantiosa fortuna a los pies de todas las zagalas de su tierra para cooperar a sus bodas y a la formación de sus hogares.
Y con la otra mitad construyó un templo escuela, y llamó a los hombres desengañados por parecido dolor que el suyo, que quisieran buscar en la serenidad de lo infinito, la esperanza, la paz y la sabiduría. Estaba como incrustado en el monte Horeb, entre los cerros fragorosos de la Arabia pétrea, a pocas millas de Disa Abad, por lo cual los de esta ciudad portuaria les llamaban los ermitaños oreanos, que fueron respetados y considerados como augures, como astrólogos y terapeutas. La tercera agrupación se encontraba en Persia, entre las montañas de la cadena de los Montes Sagros, a pocas millas al sur de Persépolis, la fastuosa ciudad de Darío. El templo se hallaba a la vera de un riachuelo que, naciendo en las alturas de los Montes Sagros, desembocaba en el Golfo Pérsico. Comúnmente les llamaron en la región ruditas debido a Rudián, célebre médico que vivió entre los solitarios, cuyos cultos eran como resonancia suave del Zen Avesta y origen a la vez de los dulces y místicos chiitas, que repartían su tiempo entre la meditación, la música y el trabajo manual. Era Baltasar, el consejero en esta escuela de meditación y de sabiduría, y a ella había consagrado la mayor parte de su vida, que ya llegaba al ocaso. Y por fin la cuarta agrupación, radicada en los montes Suleimán, vecinos al gran río Indo, cuya torrentosa corriente era casi el único sonido que rompía la calma de aquella soledad. Y allí, Gaspar, señor de 21. Srinagar y príncipe de Bombay, había huido con un sepulcro de amor en su corazón, para buscar en el estudio del mundo sideral y de los poderes internos concedidos por Dios a los hombres, la fuerza necesaria para ser útil a la humanidad, acallando sus propios dolores en el estudio y la contemplación de los misterios divinos. He aquí las 4 porciones de humanidad a las cuales fuera revelado desde el mundo espiritual, el secreto del descenso del Cristo en un cuerpo físico, formado en el seno de una doncella del país en que corre como en el fondo de un abismo, el río Jordán. Y en la lucidez serena de sus largas contemplaciones, vislumbraron un hogar como un nido de tórtolas entre rosales y arrayanes, donde 3 seres, 3 esenios, cantaban salmos al amanecer y a la caída de la tarde, para alabar a Dios al son de la cítara, y entrar en la onda vibratoria de todos los justos que esperaban la llegada del ungido anunciado por los profetas. Eran Joachim, Ana, y la tierna Azucena, brotada en la edad madura de los esposos que habían pedido con lágrimas al Altísimo, una prolongación de sus vidas que cerrara sus ojos a la hora de morir. Y era Miriam, un rayo de luna sobre la serenidad de un lago dormido. Y era Miriam, un celaje de aurora sobre un jardín de lirios en flor. Y era Miriam, una mística alondra, cuando al son de su cítara cantaba a media voz salmos de alabanza a Jehová. Y las manos de Miriam corriendo sobre el telar, eran como blancas tortolitas sacudiéndose entre arenillas doradas por el sol. Y eran los ojos de Miriam, ojos de Siria, que espera al amor, del color de las avellanas maduras mojadas por el rocío. Y miraban con la mansedumbre de las gacelas, y sus párpados se cerraban con la suavidad de pétalos al anochecer. Y el sol al levantarse como un fanal de oro en el horizonte, diseñaba en sombra su silueta gentil y su paso ligero y breve, sobre las praderas. En flor, cuando iba con el cántaro al hombro a buscar agua de la fuente inmediata. Y la fuente gozosa, le devolvía su propia imagen, imagen de virgen núbil, con su frente tocada de blanco al uso de las mujeres de su país. Qué bella era Miriam, en su casta virginidad. Tal fue el vaso elegido por la suprema ley de esa hora solemne, para depositar la materia que usaría el Verbo Divino en su gloriosa jornada mesiánica. Y cuando Miriam contaba solo 15 años, Joachim y Ana, con solo diferencia de meses, durmieron en el seno de Dios, ese sueño que no se despierta en la materia, y la dulce virgen núbil de los ojos de gacela, fue llevada por sus parientes a proteger su orfandad entre las vírgenes de Sión, bajo los claustros y pórticos dorados del templo de Jerusalén. 22. Donde los sacerdotes Simeón y Eleazar, esenios y parientes cercanos de su padre, la acogieron con tierna solicitud. Y la dulce Miriam de las manos de tórtolas, corriendo sobre el telar, tejía el blanco lino para las túnicas de las vírgenes y los mantos sacerdotales, y corrían sobre las cuerdas de la cítara acompañando el canto sereno de los salmos con que glorificaban las grandezas de Jehová. 29 meses más tarde, Iosef de Nazaret, joven viudo de la misma parentela, era recibido en el pórtico de las mujeres por la anciana viuda Ana de Jericó, prima de Joachim, y escuchaban las santas viudas del templo la petición de la mano de Miriam para una segunda nupcia de Iosef, cuya joven esposa dejara por la muerte su lugar vacío en el hogar, donde 5 niños pequeños llamaban madre, madre, sin encontrarla sobre la tierra.
Y Miriam, la virgen núbil de cabello bronceado y ojos de avellanas mojadas de rocío, vestida de alba túnica de lino y coronada de rosas blancas, enlazaba su diestra con la de Yosef de Nazaret ante el sacerdote Simeón de Betel, rodeada por los coros de viudas y de vírgenes que cantaban versículos del Cantar de los Cantares, sublime poema de amor entre almas hermanas que se encuentran en el infinito. Y a todos esos versículos, Miriam respondía con su voz de alondra: bajad, Señor, a bendecir las nupcias de la Virgen de Sión. Terminado el solemne ritual, la dulce Virgen recibió en su frente coronada de rosas el beso de sus compañeras y de sus maestras, besó después el umbral de la casa de Jehová que cobijó su orfandad, y siguió a Yosef a su tranquila morada de Nazaret. Los excelsos arcángeles de Dios, guardianes del dulce Yahshua que esperaba arrullado por una legión resplandeciente de amadores, envolvieron a Miriam en los velos nupciales que tejen en torno a las desposadas castas y puras, las inteligencias superiores denominadas esposos eternos o creadores de las formas, y mientras caminaba al lado de su esposo hacia Nazaret, iba levantándose este interrogatorio en lo más hondo de su yo íntimo: ¿qué quieres de mí, Señor, que me manda salir de tu templo? ¿Para seguir a un siervo tuyo que me ofrece su amor, su techo y su pan? Y después de un breve silencio creía escuchar una voz que no podía precisar si bajaba de lo alto, o era el rumor de las praderas, o la resonancia del viento entre las palmeras y los sicomoros. Miriam, porque has sido fiel en guardar tu castidad virginal en el hogar paterno y el templo de Jehová, porque tus manos no se movieron más que para tejer el lino y arrancar melodías de tu cítara acompañando las alabanzas de Dios, verás surgir de ti misma la más excelsa luz que puede bajar a la tierra. 23. Y con sus pasitos breves y ligeros, seguía a su esposo camino a Nazaret, absorta en sus pensamientos, tan hondos, que la obligaban a un obstinado silencio. ¿Qué piensas, Miriam, que no me hablas?, le preguntaba a Yosef mirándola tiernamente. Pienso que me veo en seguimiento tuyo, sin saber por qué te voy siguiendo, le respondía ella haciendo un esfuerzo para modular palabras. Porque los velos nupciales de los radiantes arcángeles creadores de las formas se envolvían más y más en torno de su ser físico, que iba quedando como un óvalo de luz en el centro de una esplendorosa nube, de color rosado con reflejos de oro. Y el silencio se hacía más hondo, a medida que se acercaban a la casita de Nazaret, silencio de voces humanas pero lleno de armonías, de resonancias, de vibraciones dulces, suaves, infinitas. Cantaban en torno a Miriam las legiones de los amadores, mientras la belleza ideal de una forma humana flotaba ya en la ola formidable que es luz y energía, por medio de la cual van y vienen, suben y bajan las inteligencias excelsas forjadoras de toda forma plástica en el vasto universo. Y apenas entrara Miriam bajo el techo de Yosef, fue a postrarse en el pavimento de su alcoba, y desde el fondo de su yo, elevó a la divinidad esta sencilla plegaria: Señor, Señor, desde tu templo de oro me has conducido a esta humilde morada, donde continuaré cantando tus alabanzas, tejiendo el lino y laborando el pan de los que rodean mi mesa. Señor, Señor, Miriam será tu rendida esclava, en cualquier condición de vida en que quieras colocarla. ¿Qué haces, Miriam, y por qué tienes lágrimas en los ojos?, díjole Yosef al verla de rodillas en medio de la alcoba y con dos líquidas perlas en sus blancas mejillas. Oro a Jehová, para que sea yo portadora de la paz en tu hogar, respondió ella. Y llevada por Yosef, fue a encontrar junto al hogar que ardía en vivas llamaradas, a los 5 hijitos de Yosef, que vestidos con sus mejores ropas esperaban ansiosos a la dulce madrecita, que les prometiera traer su padre desde la ciudad santa de los reyes de Judá. Los niñitos de 10, 8, 6, 4 y 2 años, se prendieron de la túnica blanca de Miriam, mientras se alzaban en la punta de los pies para besarla en la boca. Y una legión de amadores cantaban invisibles en torno a la Virgen, madre de 5 niños que otra madre trajera a la vida, y la cual, sin duda lloraba de felicidad, viendo a sus tiernos retoños acariciados por la hermosa Virgen rubia que les amaría como una madre. 24. El humilde hogar del artesano vióse con la llegada de Miriam inundado de ininterrumpidas ondas de luz, de paz y de amor. Los niños reían siempre, las golondrinas alegres y bulliciosas anidaban en el tejado, las tórtolas aleteaban arrullándose entre el verdor brillante del huerto, las alondras y los mirlos cantaban al amanecer haciendo coro a los salmos de Miriam que les acompañaba con las melodías de su cítara. «Qué hermosa es la vida a tu lado, Miriam», decíale Yosef, cuando terminada su labor de artesano, se sentaba junto al telar donde su esposa tejía o junto a la lumbre donde ella cocía el pan y condimentaba los manjares. Paréceme que estás siempre envuelta en la luz de Jehová y que le tengo a él bajo mi techo, desde que estás a mi lado. Si la ley no dijera.
No adorarás imagen ni figura alguna, sino solo a mí que soy tu creador. Estaría por adorarte, Miriam, como a un retazo de Dios. Y cuando así empezaba Yosef a diseñar en palabras sus pensamientos de admiración, Miriam ruborizada entornaba los ojos, mientras ponía sus deditos de rosa sobre la boca de Yosef, para indicarle callar. Su estado habitual era un dulce y suave silencio, porque la poderosa irradiación de la forma astral que flotaba acercándose y del radiante espíritu divino que vibraba en lo infinito, la tenía de tal modo embargada y absorta en su propio pensamiento, que con dificultad bajaba al mundo exterior, cuyas vibraciones eran pesadas y duras comparadas con la intensa y suavísima armonía de su mundo interior. Miriam, dulce y tiernísima Miriam. ¿Cómo habían de comprenderte en tu silencio las mujeres nazarenas que hablaban y reían siempre en alegres corrillos cuando hilaban o tejían, cuando recogían leña y heno en el prado, cuando cosechaban sus viñedos y sus higueras, cuando caminaban presurosas a buscar con sus cántaros el agua de la fuente? Miriam, ¿por qué estás triste? Miriam, ¿cuándo vas a reír? Miriam, ¿no tienes nada para contarnos? ¿No eres feliz, Miriam? A todos estos interrogantes hechos espontáneamente y sin premeditación por las mujeres nazarenas, Miriam contestaba con una suave sonrisa o con estas palabras. Soy tan feliz, que si hablara, paréceme que mis propias palabras interrumpirían la melodía interna que me arrulla siempre. ¿Cómo podían comprender a Miriam las mujeres nazarenas, si ella sola era el vaso de nácar elegido para recibir al amor que es canto universal, inefable y eterno? El amor cantaba en ella, oculto como una lira bajo su blanco tocado. 25. El amor cantaba para ella, cuando de rodillas en la penumbra de su alcoba solitaria, oraba a Jehová para que enviara sobre Israel el Salvador prometido a los profetas. El amor cantaba junto a ella, cuando su meditación era profunda, y hermosas visiones iban surgiendo del claro espejo de su mente no ensombrecido por hálito alguno, que no fuera el aliento soberano del amor que buscaba nido en su seno. El amor cantaba en sus ojos, que acariciaban al mirar, que el pudor o el éxtasis entornaban como pétalos mojados por la lluvia y besados luego por el sol. El amor cantaba en sus manos cruzadas por la oración honda, profunda, íntima, con que su alma de elegida le respondía en salmos idílicos, durante todas las horas que iban desgranándose de sus días como perlas blancas, azules, doradas. En su purísima inocencia, Miriam pensaba. Ni aun en mis días luminosos del templo santo de Jehová, me sentí tan absorta en la divinidad como hoy, que me hallo sumida entre las monótonas labores de ama de hogar. Diríase que la casa de Yosef es también un templo pequeño y humilde, donde baja en raudales el aliento de Jehová para purificar a las criaturas por la fe, la esperanza y el amor. Las iglesias cristianas, como inspiradas de oculto conocimiento de la verdad profunda, encerrada en estos extraordinarios acontecimientos, rinden culto sin definir por qué a los días solemnes de ansiedad y únicos en la vida de una mujer, a los cuales han llamado días de expectación de la Virgen Madre. Días de gloria, de paz y de amor incomprensibles para el vulgo, pero de una sublimidad clara y manifiesta para Miriam, que veía deslizarse en torno de ella visiones de oro magníficas y radiantes, que le hablaban con voces sin sonido, de cielos ultraestelares, de donde momento a momento bajaba la luz sobre ella, y el amor tomaba plena posesión de ella, y las arpas eternas cantaban en ella misma, como si todo su ser fuera una vibración con vida propia, un himno divino, que tomaba formas tangibles a intervalos, o se esfumaba en el éter con rumor de besos suavísimos después de haberla inundado de tan divina felicidad, como jamás lo soñara, ni aun en sus más gloriosos días entre las vírgenes de Sión. Y este estado semiestático de Miriam entristecía a veces a Yosef, que en su inconsciencia de los excelsos designios divinos sobre su compañera, se juzgaba a sí mismo duramente como un indigno poseedor de ese templo vivo de Dios, como un audaz gusano que había osado acercarse a la Virgen núbil, bajada a su hogar de artesano, como un rayo de luna en 26. Las noches serenas, como un copo de nieve resbalado de cumbres lejanas vecinas de los cielos, como una ave del paraíso asentada en su tejado. Pobre y triste Yosef, en su inconsciencia de los excelsos destinos de Miriam traída a su lado por la ley divina, porque su honrada probidad de hombre justo, le hacía digno protector y amparo en esa hora extraordinaria y única, en la vida de Miriam. La mayoría de los primeros biógrafos de tales acontecimientos tampoco interpretaron debidamente la tristeza de Yosef, atribuyendo a que habían pasado por su mente alucinada, obscuros y equivocados pensamientos respecto a la santidad de su esposa. Nada de eso. Y Yosef no pensó nunca mal de su santa compañera, sino que por el contrario, se vio a sí mismo demasiado imperfecto junto a ella,
demasiado hombre junto a ella que era un ángel con formas de mujer, y hasta pensó en huir por juzgarse indigno de permanecer ni un día más junto a aquella criatura celestial, que él mismo solicitó por esposa en los atrios del templo de Jehová. Mas, el amor que cantaba en Miriam, cantó también una noche en sueños para el entristecido Yosef, que cayendo del lecho bañado en llanto se prosternó sobre el frío pavimento de la alcoba, adorando los designios de Jehová que le había tomado como medio de realizar en el plano físico terrestre, lo que la eterna voluntad había decretado desde las alturas de su reino inmortal. Y la infinita dulzura de una paternidad que le asemejaba a Dios, cantó divinas melodías en el alma de Yosef, para quien se había descorrido el velo místico que ocultaba la encarnación del Verbo de Dios en el casto seno de Miriam. Ya está todo comprendido y sentido. Ya la gris nebulosa de cavilaciones se ha esparcido en polvo de oro y azul, y los esposos de Nazaret esperan felices que desborde la luz divina bajo el techo humilde que les cobija. Y las arpas eternas cantaban cada vez más cerca y en tonalidades más y más solemnes, gloria a Dios en las alturas de los cielos infinitos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 27. 6. La gloria de Betlehem. Los días volaban, volaban como pétalos de flores que lleva él. Viento, por valles, montañas y praderas, y cada uno de esos días, jirón de luz desmenuzado por los inexorables dedos del tiempo, le decía a Miriam con su voz sin ruido, que se acercaba el gran acontecimiento de su divina maternidad. Una radiante visión color de amatista y oro le había cantado en un atardecer de otoño, una melodía jamás oída por ella. Dios te salve, Miriam. Llena eres de gracia. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendita en el que saldrá de ti, el cual será llamado Hijo del Altísimo. Aleluya, Miriam. Aleluya. Canta, mujer del silencio, canta porque tu gloria sobrepasa a todas las glorias, y en esta hora solemne se ha fijado tu ruta de estrellas por los siglos de los siglos. Y la celeste voz parecía ir perdiéndose a lo lejos, como si aquel de quien surgía fuese elevándose más y más en el infinito azul. Algunos humildes labriegos y pastores nazarenos, que pasaban las noches del otoño bajo las encinas gigantescas, con hogueras encendidas cuidando sus majadas o sus cultivos en maduración, creían haber soñado con cantares como los de las vírgenes de Sión en la solemnidad de la Pascua en el templo de Jerusalén. Y otros transeúntes nocturnos de la silenciosa ciudad nazarena aseguraban haber visto como nubecillas rosadas, azul y oro del amanecer, bajando y subiendo, esparciéndose como filigrana de tenues hilos de los colores del iris sobre la grisácea techumbre de la casa de Yosef el artesano. Y a media voz empezaban a correr versiones cargadas de misterio, de enigmas y de estupor, haciéndose los más variados y pintorescos comentarios, que ensanchándose más y más llegaban a lo maravilloso. Algún poderoso mago debía andar de por medio en todo aquello, decían sigilosamente. Y la curiosidad femenina tejía redecillas sutiles, obra de imaginaciones de mente sin cultivo y sin lucidez. La dulce Miriam, acosada a preguntas, iba entristeciéndose y alarmándose, al ver que su casita templo era tomada como escenario de algo que aquellas buenas gentes no acertaban a comprender. Y Yosef tomó la medida prudente y discreta de llevarse a Miriam a Betlehem, a casa de Elcana, unido en matrimonio con Sara. 28. Hermana menor de Ana su madre, los cuales tenían un verdadero culto por la virtuosa y bella sobrina. Y Yosef había tratado el viaje con la caravana de mercaderes que bajaba periódicamente desde Cesarea de Filipo a Jerusalén, y que hacía descanso junto a la fuente, en las afueras de Nazaret. Y cuando la luna llena estaba en el cenit, Yosef y Miriam montados sobre un camello seguían la caravana rumbo al sur, mientras los niños de Yosef al cuidado de una parienta, continuaban encendiendo la lumbre bajo aquel techo enmohecido por los años, y que tantas bellezas había visto pasar en los 7 meses de preparación para el gran acontecimiento. ¿Qué ha pasado en la casita del carpintero?, se preguntaban los vecinos nazarenos, que no se oyen las sierras ni los martillos de los jornaleros de Yosef. ¿Será que los ángeles del Señor se llevaron al séptimo cielo a la dulce Miriam, que acaso va a ser madre de un nuevo profeta enviado de Jehová para fulminar a los déspotas dominadores de Israel? Tales interrogantes surgían de las mentes sin malicia de los que habían escuchado las aseveraciones de algunos clarividentes, que sorprendieron extraños resplandores sobre la casa de Yosef. Pero la mayoría tejía de malignas suposiciones una redecilla oscura en torno a la dulce mujer del silencio, no faltando quien anunciase que había perdido la razón, que una atroz demencia la había ido llevando de sombras en sombras envuelta en su tenaz silencio, hacia esa pavorosa tiniebla mental que llamamos locura.
Y después de 3 días de marcha, Yosef y Miriam se encontraron en la ciudad de David, el místico rey pastor, que al son de una lira de oro cantaba salmos de alabanzas a Jehová y salmos de dolor por sus pecados, gritos de angustia clamando piedad y misericordia para sus grandes errores. Miriam, hija de Ana, exclamaba Sara, su tía, abrazándola tiernamente en el dintel de su puerta. ¿Qué gloria es esta que viene contigo, Miriam, mujer escogida del Altísimo? Y Miriam, fijando en aquella mujer sus grandes ojos llenos de ensueños divinos, díjole con su dulzura habitual, ¿también tú, tía Sara, me rodeas de milagros y enigmas? Si escogida fui para ser madre de un profeta, como todas las madres de profetas en esta tierra del Señor donde tantos hubo. ¿Es eso acaso lo que quieres decir? Es que Elcana mi marido y yo, hemos tenido extraños sueños respecto de ti, Miriam, hija de Joachim y de Ana. Entremos, y te lo contaré todo junto al hogar. 29. La tía Sara seguida de la joven fueron a sentarse en el banco del hogar, mientras Elcana y Yosef disponían de hospedaje conveniente para Miriam que venía a esperar la maternidad bajo su techo betlehemita. Soñamos, Elcana y yo, que te veíamos de pie en lo alto de un cerro a inmediaciones de Nazaret, y que de tu pecho brotaba un reguero de aguas cristalinas que iba ensanchándose hasta formar un azulado arroyuelo, donde multitud de gentes acudían a beber porque aquellas aguas maravillosas curaban todas las enfermedades. Luego no se te veía a ti, sino solo al arroyuelo que se tornaba en río caudaloso, y después en un mar de aguas doradas y resplandecientes que inundaban desde Idumea hasta Sidón. Otra vez, soñamos que tú y Yosef entrabais al templo de Jerusalén para los oficios de Pascua, y que el templo se llenaba de un rosado resplandor como si hubiera llamas color de amatista por dentro y por fuera. Que vosotros dos salíais, y el resplandor quedaba allí causando estupor a los sacerdotes y doctores, porque esa luz vivísima les alumbraba hasta el fondo de sus conciencias, donde encontraban sus pecados al descubierto y pedían perdón y misericordia a Jehová. Y por tercera vez soñamos que tú sola, en lo alto de una montaña decías en un clamor que partía el corazón en dos: Gentes que pasáis por estos caminos, mirad y decid si hay dolor comparable a mi dolor. Oh, qué extraños sueños son los tuyos, tía Sara. Y Miriam, la esenia, reservada y silenciosa, discreta y prudente como todos ellos, cayó en cumplimiento de aquella vieja ley de la orden que decía: el esenio no hablará nunca de sí mismo, si no es obligado en defensa de la verdad. Y por su mente lúcida y serena pasaron en armonioso desfile cuantas visiones, anuncios y profecías había tenido respecto al gran ser que debía llamar la madre. Miriam, le había dicho el mismo espíritu luz, el inolvidable día en que era coronada de rosas para desposarse con Yosef. Miriam, la ley eterna del amor universal me permite asociarte a la misión redentora que me traerá pronto a la tierra. Había sido al amanecer de aquel día memorable, cuando siguiendo la liturgia sagrada, la Virgen que iba a desposarse hacía por última vez la ofrenda del incienso y de la mirra en el altar de los perfumes, símbolo de que ofrecía a Jehová el sacrificio de su virginidad para transformarse en esposa y madre, otra forma de sacerdocio consagrado también por la ley divina, eterna conservadora de la especie humana sobre el planeta. 30. Y el espíritu luz que debía ser su primogénito, le había dicho en el más íntimo lenguaje oculto y secreto, conocido por las almas cultivadas en las altas facultades de la psiquis humana: Miriam, mi acercamiento a ti será tu gloria por los siglos de los siglos, pero será también tu martirio tan profundo y tan hondo, que te llamarán los hombres, dolorosa, y será tu símbolo un corazón, el tuyo, atravesado por 7 espadas. Miriam, el apóstol de la redención arrastra en pos de sí el dolor, el oprobio y el anatema de la inconsciente humanidad a la que trae el divino mensaje, dolor que alcanza a todos aquellos que de más cerca comparten la divina carga de luz y de sabiduría, de que aquel es portador. Paladines de la verdad, de la sabiduría y del amor, venimos a la inmolación, y quien más se acerca a nosotros, más duramente inmolado será. Miriam, en este incienso y esta mirra que quema sobre el altar cubierto por tus azahares blancos, llega hasta mí la heroica aceptación de tu alma, de ser la más íntima aliada en la misión redentora que me trae a tu lado. Seas bendita por siempre, mujer divinizada por el amor, por el sacrificio y por la maternidad. Sara, su tía, sencilla y virtuosa betlehemita, veía a Miriam absorta en sus pensamientos, y que por su faz de rosa y marfil parecían cruzarse reflejos de la interna claridad que la iluminaba siempre. Y mientras en el plano físico se desenvolvían así los acontecimientos, en el mundo sideral se preparaban también insólitos movimientos.
Los dos más grandes planetas de nuestro sistema, Júpiter y Saturno, se acercaban lentamente con la soberana majestad de astros de primera magnitud para unirse en magnífica conjunción, como si ese formidable himeneo de los cielos debiera tener repercusión en ese otro himeneo del plano terrestre entre la divinidad y la humana naturaleza, que se gestaba en el seno de Miriam, la dulce mujer, arpa viva de la eterna ley. Y Júpiter y Saturno seguían su marcha nupcial a través de los espacios infinitos, teniendo por cortesanos y espectadores los millares de estrellas y de soles de este universo visible desde la Tierra. Era el año 747 de la fundación de Roma, 8967 de iniciada la civilización adámica, únicas fechas exactas y de posible comprobación que podemos dar para orientación de los estudiosos. Ambos planetas se dirigían hacia los dominios zodiacales de Piscis, estrechamente vinculado por entonces a los destinos del gran pueblo seguidor de Moisés. 31. La tierra de promisión, dada por él al pueblo de Israel entre el mar y el Jordán, parecía tener una extraña atracción para los dos radiantes viajeros celestiales, que corrían a celebrar su formidable himeneo justamente en el campo sideral que constituía su patrimonio. Y los sabios y estudiantes de las grandes fraternidades ocultistas seguían con estática mirada aquella grandiosa marcha estelar, que desde siglos atrás sabían que ella debía marcar la hora precisa de la aparición del hombre de Dios sobre el planeta. ¿Dónde se unirían los dos radiantes viajeros? ¿En cuál de los 12 palacios zodiacales estaría la magnífica cámara nupcial de los amantes celestes? Y la mirada de los sabios penetraba los abismos en busca de la gran verdad. Piscis, gritaron todos a una vez, cuando les vieron darse allí el abrazo supremo, mientras el solsticio de invierno cubría de nieve la tierra de promisión vislumbrada por Moisés, y en el éter azul, el rojizo Marte, corría también presuroso hacia Piscis para cubrir con la púrpura de sus sendales flotantes el resplandeciente himeneo de Júpiter y Saturno. La reunión de los tres planetas era la eterna clarinada que marcaba la hora exacta, precisa, inexorable, en que el hombre de Dios abría sus ojos humanos a la vida física sobre el planeta Tierra para la postrera inmolación, la que coronaba su gloriosa y larga carrera de Mesías instructor de humanidades. Y de las grandes escuelas de divina sabiduría, salieron en viaje, audaces peregrinos hacia la tierra bendita, donde había nacido el Hijo de Dios en carne de hombre. 6 siglos antes, Isaías, uno de los más grandes videntes de Israel, había cantado en su arpa de cuerdas de bronce, cuyas vibraciones estremecían las almas. Y tú, Betlehem de Judá, no eres pequeña, sino grande entre las ciudades de Israel, porque de ti nacerá el Salvador de los hombres. Y como esa noche, séptima del solsticio de invierno, permanecían muchos en vigilia para contemplar el grandioso espectáculo anunciado por los astrónomos asirios y caldeos, algunos de los cuales hasta temían un cataclismo estelar que produjera la disgregación de varios mundos, incluso la tierra. Fue así como los pastores betlehemitas velaban también, y por su sencillez de costumbres y ferviente plegaria a Jehová pidiendo misericordia, captaron los más sensitivos la onda de armonía divina, emanada de las grandes inteligencias que prohijaban la entrada del hombre de Dios al plano físico, onda radiante de luz y de gloria, que vertía sobre la tierra como una cascada musical, el inolvidable canto del amor y de la paz. Gloria a Dios en los cielos infinitos y paz en la tierra en las almas de buena voluntad. 32. Miriam, Yosef, Sara y Elcana, únicos seres humanos que presenciaron el advenimiento del Verbo de Dios, cayeron en hipnosis estática, por la fuerza de vibración del gran espíritu que tomaba posesión de su materia para una vida terrestre. Los fluidos sutiles y penetrantes de las purísimas inteligencias que apadrinaban la conjunción planetaria que ya conocemos, no pudieron ser resistidos por la débil materia física de los 4 seres presentes, y tan de cerca inmediatos al acontecimiento. Y Yosef y Elcana sacudieron más pronto el sopor suavísimo y profundo que les invadiera, y que ellos inconscientemente calificaron de sueño letárgico, producido por exceso de incienso y mirra que se quemaban en las ascuas de un pebetero. Ellos despertaron a Sara, porque el recién nacido se quejaba quedo, suavísimo, querubín de rosa y nácar, yacente en la blancura del lecho de la madre, aún sumergida en las brumas radiantes de la hipnosis. Sara, mujer humilde y buena, fueron tus manos laboriosas las que primero tocaron el sagrado cuerpo del Cristo recién nacido, y serían también las últimas que perfumaron su cadáver, 33 años después, cuando Miriam, desvanecida en profundo y doloroso desmayo, caía sobre el pecho de la Magdalena enloquecida, al serles arrancado el santo cadáver para llevarla a la sepultura. Sara, laboriosa y abnegada mujer, ignorada en tu grandeza silenciosa y obscura ante los hombres, que buscas tu cumbre por senderillos
solitarios y olvidados, donde brotan florecillas que nadie codicia, ni busca, ni ambiciona, senderitos hogareños que muy pocos ven, y menos aún, valoran y comprenden. Mas, nadie borrará de tus manos el sagrado florón de oro estampado. En ellas, por el divino contacto del cuerpecito recién nacido del Hijo de Dios. 13 seños de edad madura, cuyas viviendas se levantaban en los suburbios de Betlehem hacia el oriente, velaban en torno a la hoguera encendida junto a un ventanal que les permitía contemplar el espectáculo grandioso y acaso amenazador de la unión de los dos grandes planetas. En el infinito azul. Los tres jefes de familia, Alfeo, Josías y Eleazar, estaban reunidos en la casa de este último, a causa de que, teniendo numerosa familia entre la que estaban sus padres ancianos, necesitaba ser ayudado para el temido caso de que un cataclismo sideral tornara en escombros la vivienda. Mientras que Alfeo y Josías, ambos viudos, solo tenían el criado guardián de los ganados. Las esposas eran muertas, y los hijos ya casados, formaban familia aparte. Y he aquí que cuando la conjunción planetaria era perfecta, vieron que interceptando la luz de los dos amantes siderales. 33. Unas nubecillas de púrpura y de nieve, de azul y oro, parecían acercarse en vuelo sereno y majestuoso, hasta poder distinguir claramente formas humanas como pintadas sobre el azul de los cielos por una mano de artista. Parecían tener laudes y cítaras produciendo una armonía lejana, muy lejana y débilmente perceptible. Los 13 seños, hechos todo ojos y oídos, parecían tres figuras de arcilla recortadas en el ventanal, escuchando y mirando sin acertar a moverse. Las radiantes figuras humanas de una sutilidad que por momentos se esfumaba en la penumbra azul de la noche, parecían volar hacia la dormida ciudad de Betlehem, cuyas techumbres cubiertas de nieve como las copas de los árboles centenarios que le rodeaban, aparecían a lo lejos como una inmensa manada de elefantes blancos entregados al reposo nocturno. Una que otra luz de alguna ojiva de observación cortaba a intervalos la blanca monotonía de la ciudad dormida bajo la nieve. Alfeo y Josías, que por estar ya libres de los lazos de familia, concurrían más asiduamente a los ocultos templos esenios de las montañas, tenían más desarrollada la facultad clarividente y pudieron percibir con alguna nitidez que las hermosas figuras radiantes flotaban sobre la casa de Elcana el tejedor, en cuyo interior se vislumbraba la dorada claridad de la hoguera encendida. Los maestros, decía Josías, nos están anunciando la llegada de un Redentor, acontecimiento que sería precedido de extraordinarias manifestaciones en los cielos, y acaso sea este el momento. Y ya andando por la ciudad en su lado oriental donde se hallaba la casa de Elcana, presenciaron que allí desaparecían o se esfumaban las esplendentes visiones. Mas, ¿cómo puede haber nacido allí, añadía Alfeo, si Elcana vive solo con su mujer y solo tuvieron un hijo que ya es casado y vive en Sebaste? Y rondando alrededor de la silenciosa y tranquila morada del tejedor, escucharon. Era el preciso momento en que Elcana y Yosef sacudían el sopor hipnótico que el acercamiento de inteligencias superiores les había producido, y los tres ansiosos observadores externos escucharon la voz de Elcana. Sara. Sara. Despiértate, que el niño ha nacido y empieza a llorar. Y llamando tenue a la puerta del taller, vecino a la alcoba, desde fuera decían. Elcana, esenios llaman a tu puerta. Ábrenos por favor. 34. La hospitalidad es una de las grandes leyes de los esenios y Elcana abrió su puerta. ¿Qué pasa en tu casa, que todas las luces de los cielos bajan sobre ella? Preguntaron los visitantes. ¿Luces, decís? Velando nos habíamos dormido y nos hemos despertado con los bajidos del niño, le contestó el interpelado. Pero, ¿de qué niño hablas? ¿Acaso es tu mujer? No, sino Miriam, nuestra sobrina, que vino desde Nazaret a esperar aquí el nacimiento de su hijo. Elcana, díjole Josías, ya sabes que los ancianos han anunciado la venida de un gran profeta sobre Israel. ¿No será este, acaso? Entrad y hablaremos. Y los tres visitantes escucharon de los labios de Elcana el tejedor, el relato de los sueños que él y Sara habían tenido referente al hijo de Miriam y Yosef que acababa de nacer. No hay duda que es él, afirmaron todos a la vez, y su convicción fue mayor cuando Elcana les refirió cuanto a Miriam había sabido, por boca de Yosef su esposo, referente a la virtud y silencio de la dulce mujer, cuya vida parecía una continuada contemplación interior, aún en medio de las faenas penosas del hogar. Y poco después fueron conducidos a la alcoba de Miriam, que sentada en su lecho tenía en el regazo a su tierno recién nacido.
Y aquellos hombres adustos, esenios con almas radiantes de fe y esperanzas, cayeron de rodillas, para así, de rodillas besar las tibias manecitas del querubín de rosa y nácar que dormía en profunda quietud. Y Yosef lloraba de felicidad. Esenios todos ellos, podían valorar con exactitud lo que significaba para los dichosos padres, el ver su hogar bendecido por el nacimiento de un enviado de Dios. Miriam, la mujer de la dulzura y del silencio, miraba a todos y miraba a su niño. Y callaba abismándose nuevamente en su interna contemplación. Por fin rompió el silencio meditativo de todos. Paréceme que mi hijo me dice a lo más hondo del alma, cantad un himno de acción de gracias porque se ha cumplido la voluntad del Altísimo. Y aquellos 7 humildes esenios cantaron a coro algunos fragmentos de los salmos de alabanza y gratitud, porque había bajado a la tierra el Salvador de los hombres. Y retirándose de la alcoba de Miriam para dejarla reposar, se reunieron en torno de la hoguera que ardía en alegres llamaradas, los 5 hombres con Sara, que llena de solicitud y poseída de santo entusiasmo tomó la copa de las libaciones sagradas que el rito esenio acostumbraba en los grandes acontecimientos de orden espiritual. Dicha copa era lo 35. Que nosotros llamaríamos un jarroncito de doble asa y debía ser de oro, de piedra o de arcilla, según se lo permitiera a cada familia su situación financiera. El Cana estaba en la posición media y su copa era de mármol blanco. Este, como jefe de la casa, tomó la copa de manos de Sara, su esposa, mientras ella ponía mantos blancos sobre los hombros de todos, símbolo de que una gran pureza debía cubrirles en esos momentos solemnes. Asterisco los relatos de estos testigos oculares de los acontecimientos de aquel amanecer del Cristo sobre la tierra, sirvieron de argumentos dignos de fe a los primeros biógrafos. Podemos mencionar 2, cuyos nombres como grandes amigos del Salvador han pasado a la posteridad, José de Arimatea y Nicodemus de Nicópolis. Y todos de pie en torno a la hoguera, cruzaron sus manos sobre el pecho e inclinaron sus frentes en adoración del Supremo, ante quien reconocían sus pecados en un acto de sincero arrepentimiento. Y el Cana, jefe de la casa, repetía las frases del ritual. El Altísimo ha recogido nuestra confesión y nuestro arrepentimiento. Su misericordia derrama sobre nosotros las aguas divinas que lavan los pecados de los hombres. Su amor eterno nos abre las puertas de su templo de sabiduría. Y que este jugo de la vid que juntos bebemos la noche de la encarnación del avatar divino, sea salud y bendición, santidad y justicia para todos los días de nuestra vida. Y la blanca copa de las libaciones sagradas corrió por todas las manos en el más austero silencio. Y cuando todos hubieron bebido, el Cana vació sobre las ardientes llamas del hogar el resto del licor que quedara en el fondo de la copa, mientras decía: que el hogar del esenio arda siempre para dar luz y calor a cuantos lleguen a su puerta. Terminado el religioso ritual, empezaron las confidencias íntimas sobre el feliz acontecimiento que les reunía esa noche en torno del fuego hogareño de El Cana. Todos presionaron a Yosef para que les revelara hasta los menores detalles observados en Miriam desde que la sacó del templo el día de los desposorios. A medida que avanzaba el relato, iban todos llegando al pleno convencimiento de que el niño que acababa de nacer no era un simple profeta de Jehová sino el avatar divino, o sea la encarnación del Hijo del Altísimo esperada desde siglos por sus maestros esenios. Y Alfeo, Josías y el Cana tomaron la resolución de partir al siguiente día para las montañas del Mar Muerto, donde ocultos en profundas criptas, vivían en el estudio, la oración y el trabajo, los 70 ancianos esenios que 36. Formaban el Consejo Supremo de la Fraternidad. Ni Eleazar, ni Yosef podían acompañarlos, por los sagrados deberes que a ambos les ataban junto a sus respectivas familias. Cuando los viajeros tomaban el cayado y ajustaban su correa para emprender el viaje, la previsora Sara les daba un morral con pan y frutas secas a cada uno, pues la aridez escabrosa de aquellas montañas amenazaba con el hambre a quienes se aventurasen por ellas sin bolso de provisión. Eleazar corrió a su casita de las afueras de Betlehem para participar a los suyos el gran acontecimiento. Sus ancianos padres, su mujer y sus hijos corrieron presurosos a casa de Elcana el tejedor, para ofrecer a Miriam y a su divino infante todo cuanto tenían, dando con esto vida real a los tiernísimos relatos que la más antigua tradición ha conservado referente a los sencillos dones de los pastores betlehemitas, primeros conocedores del sublime misterio del avatar divino hecho hombre sobre la tierra. La fausta noticia corrió bajo un sigiloso secreto por todas las familias esenias de Betlehem. Y la modesta vivienda de Elcana se vio visitada por una inmensa e ininterrumpida peregrinación de todas las comarcas vecinas. Y los que no conocían el secreto decían: Jehová ha bendecido las manos de Elcana y de Sara, su mujer, cuyos primorosos tejidos de lana atraen gentes desde los pueblos vecinos.
Los dulces y silenciosos esenios callaban, porque tal era el consejo de los maestros para no producir alarmas entre los gobernantes romanos o judíos, que podían ver un cercano peligro en el gran ser que había bajado entre el pueblo de Israel. 7. Los esenios. Sigamos a los 3 viajeros camino de En-Gedi en la margen occidental del Mar Muerto, donde existía un antiguo y escondido santuario esenio. Residencia de algunos solitarios, especie de delegados de confianza del Supremo Consejo, a los fines de facilitar a los hermanos de la Judea el concurrir a las asambleas en días especiales, como los había igualmente en el monte Ebal para los de Samaria, en el Carmelo y el Tabor para los Galileos, y en el Hermón para los de Siria. El gran consejo de los 70 ancianos conductores de la fraternidad esenia tenían su residencia habitual en los montes de Moab, en la ribera oriental del Mar Muerto, allí donde solo llegaban seres humanos, de año en año, para subir a un 37. Nuevo grado, o analizar las pruebas designadas para cada grado, pues las consultas más sencillas eran atendidas por los esenios de los pequeños santuarios de que ya se ha hecho mención. Era En-Gedi una aldea antigua y de sombrío aspecto, pues aquella comarca salitrosa y árida, muy pocos encantos ofrecía a los viajeros. Entre las últimas casas, hacia el oriente, se encontraba la vivienda de 2 fornidos mozos, que con su anciana madre vivían de la fabricación de manteca y quesos de una gran majada de cabras que poseían, a más de la carga de leña que a lomo de asno transportaban a las aldeas vecinas. Esta casa era conocida de todos por la granja de Andrés. Había sido el jefe de la familia, pero ya no vivía desde hacía varios años atrás. A la puerta de esta casa, llamaron nuestros viajeros al anochecer del día siguiente de haber emprendido el viaje. Un postiguillo en lo alto de la puerta se abrió y por él entró el can a su mano haciendo con ella el signo de reconocimiento de los esenios, al mismo tiempo que decía las palabras del santo y seña, voz del silencio. El signo era la mano cerrada con el índice levantado hacia arriba. La puerta se abrió enseguida y los viajeros, ateridos de frío, sacudieron la nieve de sus gruesas calzas de piel de camello, y se acercaron de inmediato a la hoguera que ardía en rojizas llamaradas. Una anciana de noble faz cocía el pan y varias marmitas humeaban junto al fuego. Cuando se quitaron los pesados gorros de piel que les cubría gran parte del rostro, los 3 fueron reconocidos por la familia de Andrés, pues ese mismo viaje lo hacían una vez cada año. Novedades grandes debéis tener cuando habéis venido en este crudo día en que ni los búhos salen de sus madrigueras, observó Jacobo, el mayor de los muchachos. Grandes noticias, exclamó el cana. Y así os rogamos que nos dejéis pasar a la presencia de los solitarios. No será sin que antes hayáis comido junto con nosotros, observó la anciana, cuyo nombre era Betsabé. Así daréis tiempo a que los ancianos terminen también su cena, que es justamente a esta misma hora, añadió Jacobo. Bien, hermanos, aceptamos vuestra oferta, respondieron los viajeros. Y acto seguido aquellos 6 modestos personajes rodearon la sencilla mesa de la granja de Andrés el leñador, que durante toda su vida pasó en aquella cabaña sirviendo de portero a la subterránea entrada al templo de los esenios, humilde tarea que seguían cumpliendo su viuda y sus hijos, también para toda su vida, pues entre los esenios las misiones de este orden eran como una honrosa investidura espiritual, que pasaba. 38. De padres a hijos como sagrada herencia a la cual tenían derecho hasta la 4ª generación. La frugal comida, leche de cabra con castañas asadas, higos secos, queso y miel, terminó pronto, y Jacobo encendiendo en el hogar una torcida encerada que le servía de antorcha, dijo, estoy a vuestra disposición. Vamos, contestaron los 3 viajeros. Ide con Dios y hasta mañana, dijeron a la vez la madre y el hijo menor, jovenzuelo de 17 años, a quien llamaban Bartolomé. Los 3 viajeros precedidos de Jacobo, pasaron de la cocina a un pajar, al extremo del cual se encontraba el inmenso establo de las cabras. Detrás de una enorme pila de heno seco, y dando rodeos por entre sacos de trigo y de legumbres, Jacobo removió una lámina de piedra de las que formaban el muro, y un negro hueco apareció a la vista. Era una pequeña plataforma, de donde arrancaba una escalera labrada en la roca viva que subía hasta 10 escalones. A la terminación de ellos, se encontraba una puertecilla de hierro que apenas daba lugar al cuerpo de un hombre. Del interior de la puerta salía el extremo de una cuerda. Jacobo tiró de ella, y muy a lo lejos se oyó el tañido de una campana que resonó suavemente. A poco rato el postiguillo de la puerta se abrió y la luz de la antorcha de Jacobo alumbró un blanco rostro del anciano que escudriñaba al exterior. Voz del silencio. Hermanos esenios traen grandes noticias y piden hablar con los ancianos. Vio el rostro de Jacobo y sonrió bondadosamente. Bien, bien. Esperad unos minutos.
La puertecita se abrió pesadamente después de un breve rato, y los tres viajeros entraron a una habitación baja e irregular, de cuya techumbre pendía una lámpara de aceite. 7 esenios de edad madura esperaban sentados en el estrado de piedra que circundaba la sala. Por esta noche quedan aquí los viajeros, dijo el esenio portero a Jacobo. Vete a dormir y ven por ellos mañana antes del mediodía. Y el joven se retiró. Una hoguera recientemente encendida brillaba en un ángulo de la habitación, y una gruesa estera de fibra vegetal y algunas pieles de oveja daban al rústico recinto un aspecto confortable. Y en pequeños taburetes frente al estrado, los viajeros en profundo silencio se sentaron. Que la divina sabiduría ilumine nuestra mente y que la verdad mueva nuestra lengua. Hablad. Estas solemnes palabras fueron pronunciadas por el anciano que ocupaba el lugar central. 39. Así sea, contestaron los tres viajeros. Enseguida el Cana refirió cuanto el lector conoce desde los sueños de él y su esposa, la llegada de Miriam y Yosef a su casa, y cuanto allí había ocurrido. Cuando él terminó, Josías y Alfeo relataron a su vez lo que habían visto mientras observaban la conjunción de los grandes planetas. De un hueco en forma de alacena, cuya puertecilla era una piedra que se corría, uno de los ancianos extrajo un rollo de telas enceradas, tabletas de madera y de arcilla, y en el más profundo silencio, comenzaron entre los 7 a recorrer aquellas escrituras. En verdad, hermanos, que vuestra noticia es de trascendental importancia, dijo por fin el anciano servidor, como llamaban ellos al jefe o mayor de la casa. El tiempo era llegado y la conjunción marcó la hora última de la noche pasada sobre la constelación de Piscis que prohija al país de Israel, añadió otro de los ancianos. Tal acontecimiento ha sido comprobado por todos nosotros, observó un tercero, y ya los 70 deben esperar de un momento a otro este anuncio que nos traéis vosotros. ¿De cuánto tiempo disponéis para esta misión?, preguntó el servidor. Del que nos mandéis, respondieron los tres viajeros a la vez. El sacrificio que habéis realizado en esta cruda noche de nieve, la voluntad firme y la más firme adhesión a nuestra fraternidad bien merece a lo que juzgo, una compensación espiritual de nuestra parte. ¿De qué grado sois en la orden? Hace 6 años que entramos al primero, la hospitalidad y el silencio, y por mi parte creo haber cumplido con regularidad, contestó el Cana. Yo, dijo Josías, he faltado solo una vez a la hospitalidad en el caso de presentarse a mi puerta un prisionero de la Torre Antonia, a quien buscaba la justicia con mandato de entregar vivo o muerto. Le di pan y frutas y le pedí que pasara de largo para no verme obligado a entregarlo. Aún vivía mi esposa y mi hija no era casada, y creí que mi vida les era necesaria a ellas. No pecaste ante Dios ni ante la fraternidad, hermano, que jamás obliga a sacrificar a los demás consigo mismo. Otra situación hubiera sido si estuvieras solo en el mundo. Y yo, refirió Alfeo, he faltado al silencio reglamentario en un caso en que no fui capaz de dominarme. Hubo riña entre 2 pastores por causa mía y a no ser por mi propia intervención y la de otros vecinos, hubiéramos tenido que lamentar una muerte. 40. Venía observando de tiempo atrás que un pastor sacaba la leche de las cabras de cría de su vecino, y los cabritillos de éste iban enflaqueciendo y muriendo en la época de frío. El infeliz pastor se quejaba de su mala suerte, y llamaba injusticia de Dios que solo sus cabritillos estuvieran lánguidos y raquíticos, cuando él tanto se esforzaba para cuidar a las madres. Como ya pasara más de un año tragándome la lengua para guardar el silencio, un día no pude más y dije al pastor perjudicado, ven, observa desde mi granero. Y desde allí, él vio lo que yo veía desde hacía más de un año. Y aquí fue que ocurrió el drama, al final de todo lo cual el mal vecino fue condenado a indemnizar los daños causados, con la amenaza de ser expulsado de la comarca si se repetía el caso. Tampoco tú has pecado contra Dios ni contra nuestra fraternidad, hermano, porque había daño a tercero, y ese tercero tendría esposa e hijos que sustentar, y a la larga, todos ellos padecerían miseria y hambre. Si aquella situación se prolongase indefinidamente, el hablar cuando es justo, no es pecado. El hablar sin necesidad ni utilidad para nadie, es lo que está vedado por nuestra ley. Y como estamos autorizados en este santuario para ascender hasta el grado tercero, pasemos al santuario donde recibiréis del Altísimo el don que habéis conquistado. El esenio portero, que era uno de los 7 de aquel pequeño consejo, se acercó a los viajeros entregándoles 3 paños de finísimo lino. Los 3
tres rápidamente se vendaron los ojos. Entonces el servidor apagó la lámpara de aceite, cubrió la hoguera con una campana de arcilla, y en la más profunda oscuridad, se sintió el correr de una piedra de la muralla y luego el crujido de una puerta que se abría. Los tres viajeros unidos por las manos y conducidos por el portero, anduvieron unos 20 pasos por un pavimento liso y cubierto de suave arenilla, al final del cual sintieron otra puerta que se abría y que penetraban en un ambiente tibio y perfumado de incienso. El servidor les quitó las vendas y los tres cayeron de rodillas, pronunciando las palabras del ritual mientras se inclinaban a besar las losas del pavimento. Sé bendito por los siglos de los siglos, oh Santo de los Santos. Dios misericordioso que me has permitido entrar a este sagrado recinto donde se escucha tu voz. Acto seguido, 3 esenios les cubrieron con el manto blanco de las consagraciones y les acercaron hacia el gran candelabro de 7 cirios, en el cual solo estaba encendido uno, era el grado primero que ellos tenían. Enseguida fue descorrido el espeso cortinado blanco que desde el techo caía detrás de la lámpara y aparecieron 7 grandes libros abiertos sobre 41. Un altar de piedra blanca, encima de cada uno de ellos aparecían escritos en letras de bronce los nombres de los grandes maestros esenios desaparecidos, Elías, Eliseo, Isaías, Samuel, Jonás, Jeremías y Ezequiel. Y más arriba de los 7 libros aparecía tallada en piedra, una copia de las tablas de la ley eterna grabada por Moisés, cuyo original estaba en poder de los 70 en el santuario de los montes Moab. Las repetidas cautividades del pueblo hebreo y las devastaciones de los santuarios de Silo, de Betel y de Jerusalén, obligó a los discípulos de Esen a salvaguardar aquel sagrado legado de Moisés en las profundas cavernas del monte Moab. Y suspendida de la techumbre iluminando las tablas de la ley, resplandecía una estrella de plata, cuyas 5 puntas eran lamparillas de aceite que ardían sin apagarse nunca. Aquel era el símbolo sagrado de la gran fraternidad esenia, cuyo oculto significado era la luz divina que iluminó a Moisés en el monte Horeb y el Sinaí, de donde surgió la ley que permanece hasta hoy como brújula eterna de esta humanidad. Y en los 7 enormes libros de telas enceradas estaba escrita la vida y enseñanza, profecías y clarividencias de cada uno de aquellos seres venerados como maestros de la fraternidad esenia. Resonaron las cítaras de los esenios cubiertos todos con mantos blancos. El servidor se ciñó a la frente por medio de un cordoncillo de seda azul, una estrella de plata de 5 puntas que simbolizan la luz divina, que imploraba sobre él al hacer la consagración de los 3 hermanos que llegaban al santuario buscando acercarse más a la divinidad. Espirales de incienso se elevaban a lo alto, desde pebeteros colocados delante del altar de los 7 libros de los profetas. Con voces austeras y graves, cantaron a coro el salmo llamado el Miserere. Pedían a una voz y al son de sus cítaras y laúdes, el perdón de sus pecados y la misericordia divina sobre todos los hombres de la tierra. Terminado el doliente salmo, profunda lamentación del alma humana que reconoce sus errores y se arrepiente de ellos, el servidor destapó la pilastra de agua que había a la derecha de la gran lámpara de 7 cirios, e invitó a los que iban a consagrarse en el segundo grado de la fraternidad, a sumergir en ella sus manos hasta el codo. Era la ablución de manos, rito que iniciaba la entrada al segundo grado, como la ablución de faz, era la iniciación al primer grado que habían pasado. Aquellas aguas fuertemente vitalizadas por 70 días de transfusiones de elevadas y puras energías, producían una suave corriente dulcísima a los que en ellas sumergían sus manos, que después dejaban secar sin contacto de paño ninguno. 42. Llevados ante la gran lámpara, el servidor pronunciaba las palabras de la consagración: Dios Todopoderoso, que habéis vitalizado con vuestra energía divina las manos de vuestros siervos para que trabajen en favor de sus hermanos desvalidos y menesterosos, escuchad el voto sagrado que os hacen, de trabajar 2 horas más cada día, para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen por su camino. Y los consagrados decían cada uno por separado: ante Dios creador de todo cuanto existe, hago voto solemne de aumentar en 2 mis horas de trabajo, para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen por mi camino. Entonces un esenio encendió el segundo cirio de la gran lámpara sagrada. Y el servidor, poniendo sus manos sobre la cabeza de cada uno, le decía: si tu vida es conforme a la ley, las energías benéficas que han absorbido tus manos en este día, te servirán para aliviar los dolores físicos de nuestros hermanos. Acto seguido los recién consagrados llegaban hasta el gran altar de los 7 libros, y arrojando incienso a los pebeteros, hacían una evocación a sus grandes profetas y pronunciaban sus nombres, más con el alma que con los labios. Y ocurría siempre que alguno de los 7 profetas se aparecía en estado espiritual, más o menos visible y tangible, según fuera la fuerza de vibración que la evocación tuviera.
Y esta vez les apareció el dulce Samuel, que les aconsejó el desprendimiento y la generosidad para con todos sus semejantes impedidos por una cosa o por otra de procurarse el sustento. Es el segundo grado de la fraternidad esenia, les dijo la voz sin ruido de la espiritual aparición, y 7 años pasaréis practicándolo si alguna circunstancia especial y favorable a vosotros no impulsa a los ancianos a abreviar el tiempo de vuestra prueba. Y porque habéis realizado el esfuerzo de anunciar el nacimiento del Verbo de Dios, la divina ley os permitirá seguirle de cerca en su vida y acompañarle hasta la muerte. Desde el mundo espiritual vuestros maestros esenios os bendicen en vuestros trabajos, en vuestras familias, en vuestros ganados, en vuestros campos, en el agua de vuestra fuente y en el fuego de vuestro hogar. Los 3 habían caído de rodillas ante el gran altar de piedra, y su llorar emotivo y suavísimo había corrido hasta mojar las piedras del frío pavimento. Tan honda había sido su emoción que no acertaban a moverse, siendo necesario que el esenio portero les sacudiera de los hombros, al mismo tiempo que les presentaba los paños para vendarse los ojos. Los otros ancianos desaparecieron tras la pesada cortina blanca que cayó de nuevo. 43. Y los 3 viajeros fueron nuevamente conducidos por el mismo camino a la sala aquella en que primeramente fueron recibidos. Ya era muy entrada la noche. La hoguera se encendió de nuevo y el esenio les arregló con pieles, hermosas camas sobre el estrado. Les dejó pan, frutas, queso y vino, y desapareció sin ruido alguno. El gran silencio les anunció que ya estaban solos, y quitándose las vendas, se abrazaron los 3 como en una explosión de amor fraterno. El lector puede imaginar los comentarios de los 3 viajeros, que por mucho que la imaginación corra, quedará siempre atrás de la realidad. Era aquella, una época de exaltado sentimiento religioso en el pueblo de Israel, designado en esa hora para recibir la última encarnación del avatar divino sobre la tierra. Y la corriente de fe y de amor emanada de los templos esenios ocultos entre áridas montañas, mantenía a muchas almas en un alto grado de vibración homogénea a la que emanaban las inteligencias superiores, para que fuera posible la conjunción perfecta entre la sutilidad extrema del Verbo de Dios y la naturaleza física que le serviría de vehículo para su última manifestación. Y los esenios como los dactilos del tiempo de Antulio y los coptas del tiempo de Abel cumplieron admirablemente su cometido de precursores del Hijo de Dios. Johanán el Bautista no fue sino el eco formidable de la gran voz de la fraternidad esenia que hablaba a la humanidad de la Palestina, como la más inmediata al nacimiento del hombre luz sobre ese rincón de la tierra. No es, pues, de extrañar que nuestros 3 humildes personajes se manifestasen así poseídos de tan extraordinario fervor religioso, que les hacía capaces de grandes sacrificios y de inauditos esfuerzos. Los seres sensitivos y de una regular evolución se identifican y compenetran tanto de las corrientes espirituales elevadas de determinadas épocas propicias que dan a veces grandes vuelos, aunque más tarde se estacionen en el progreso alcanzado, cuando épocas de adversas corrientes pesan enormemente sobre ellos. La historia del rey David y de todos esos grandes arrepentidos que hicieron de sus vidas un holocausto de expiación y penitencia, cuando despierta su conciencia les acusó su pecado, son un ejemplo de la severa acción que hacemos, con el fin de que los lectores no se vean atormentados por dudas referentes a los adelantos progresivos de las almas. Si el Cristo se vio sometido a tan formidables luchas con las pesadas corrientes que en momentos dados lo acosaban, no obstante la altura espiritual y moral en que se hallaba, no es de extrañar las caídas y las deficiencias de los que le venimos siguiendo a tan larga distancia. A mitad de la mañana siguiente, Jacobo, el hijo de Andrés, llamaba a la puerta de la sala hospedería donde se encontraban los viajeros, y 44. Abriendo ellos mismos la puertecita de hierro, le siguieron no sin antes buscar con la mirada, por si algún esenio aparecía para despedirles. Mas, los hombres del silencio no hablaban ni una palabra más de las que ya habían dicho en cumplimiento de su deber. Se llevaron como era de práctica, los 3 paños de lino con que se vendaron los ojos antes de entrar al santuario, única prueba que les quedaba de que no era un sueño ni una alucinación cuanto había ocurrido aquella noche. Tenemos ya 2 paños como estos, advertía el cana, mientras lo doblaba cuidadosamente y lo guardaba sobre su pecho debajo de su gruesa casaca de piel. Que Dios nos conserve la vida hasta que reunamos 7 iguales que estos, decía Josías, que parecía tener el presentimiento de una larga vida. Así sea. Contestaban nosotros, mientras guardaban también sobre el corazón lo que era para ellos una sagrada reliquia. Cara de fiestas traéis, decíales la buena y laboriosa Betsabé al verlos llegar rebosantes de alegría. Mucha, madre Betsabé, mucha. Aquellos santos ancianos son los depositarios de toda la dicha de los cielos, pues que así la hacen desbordar sobre quien llega hasta ellos. Pienso, hermano Alfeo, decía el cana,
que como ellos hacen con nosotros, debemos nosotros hacer con cuantos lleguen a nuestra morada, si de verdad somos esenios. Pues porque yo quiero serlo, dijo la buena mujer, os ruego que os sentéis aquí junto al fuego, para que comáis mi pan calentito con manteca y miel, mientras acaba de cocerse la comida del mediodía. ¿Fiestas tenemos, madre Betsabé, por lo visto? Interrogaba uno de los viajeros. Pobre fiesta de una cabaña de leñadores. Añadía Jacobo, ayudando a su madre a disponer la mesa y a retirar del fuego la gran marmita donde se cocían las castañas en vino y miel, y otra más, en que humeaban las lentejas guisadas con trozos de cabrito. Esenios matando animalitos para comer, exclamaron los huéspedes al darse cuenta. Calma, hermanos, que los esenios no matan, sino que recogen lo que las montañas matan, contestó Betsabé haciendo las partes en grandes platos de barro sobre la mesa. Y yo casi me mato, añadió Bartolomé, cuando en la tarde de ayer me colgó Jacobo con una soga desde un picacho del Cuarantana, para bajar al fondo de una garganta donde se habían despeñado 3 cabritillos preciosos que allí perdieron la vida. Y 3 sois vosotros, y así os llevaréis las 3 pielecitas blancas para el niño de Miriam, y los mejores trozos de carne para que ella recobre. Josefa Rosalía Luque Álvarez. Hilarión de Montenevo.
Castigo, va.
ya que cómo se puso. ¿Qué sería? Pero ya como rabiosa, como, uy, de una vez lista para decir no. Exactamente, a la defensiva de decisión. Hilarión de Monte Nebo. Arpas eternas. Iasua de Nazaret. Alborada cristiana. alboradacristiana@gmail.com alboradacristiana@elcristoes.net. Obras de Fraternidad Cristiana Universal Josefa Rosalía Luque Álvarez. Orígenes de la civilización adámica vida de Abel. Moisés. El vidente del Sinaí. Arpas eternas, cumbres y llanuras. Vida de Iasua de Nazaret, apóstoles y amigos. Llave de oro, 7 portales los maestros. Para ti. El huerto escondido. Paráfrasis de la imitación de Cristo Azucenas de mi huerto lirios de la tarde cinerarias. Email. alboradacristiana@gmail.com alboradacristiana@elcristoes.net. Webs. http emoticono cara de disgusto /www.fraternidadcristianauniversal. Comp emoticono cara de disgusto /www.fraternidadcristianauniversal. Net emoticono cara de disgusto /www.elcristoes.net /. El ave del paraíso. Semblanza. Biografía. Portada. Preludio. La gloria de Betlén. Los esenios. Escenarios del infinito. A los montes de Moab. Ha nacido un parvulito. Florecía el amor para Iasua. Desde el lejano oriente. En las cumbres de Moab. Maranata. En las cumbres del Líbano. Una luz en las tinieblas. El niño profeta. En las grutas del Carmelo. Panoramas extraterrestres. El niño clarividente. Plus Ultra. La visión del Padre Celestial. Moradas de expiación. Los festines del Carmelo. Simón de Tiberíades. En el santuario del Monte Tabor. Primer viaje a Jerusalén. Iasua en el templo de Jerusalén. En el monte Cuarantana. Usín de Etruria. Los ancianos de Moab. El niño apóstol. El santuario del Tabor. Iasua y Nebai. A las márgenes del Orontes. El archivo de Ribla. El sacrificio de Krishna. Las escrituras del patriarca Aldis. Nazaret. El papiro 79. El diario. En Samaria. Iasua a los 20 años. Las escrituras del rey Salomón. 9, 11, 13, 17, 19, 28, 37, 50, 6, 3, 8, 6, 1, 0, 9, 1, 22, 141, 1, 5, 9, 1, 73, 1, 8, 9, 2, 0, 1, 2, 16, 2, 3, 5, 2, 4, 4, 2, 63, 2, 7, 4, 2, 8, 4, 2, 94, 3, 12, 3, 2, 5, 3, 37, 3, 5, 0, 3, 7, 2, 3, 98, 4, 0, 3, 4, 3, 0, 4, 46, 4, 6, 0, 4, 9, 9, 5, 35, 5, 4, 9, 5, 7, 4, 6, 0, 2, 6, 15, 6, 4, 1, 665, 691, 73, 41, 23, 45, 67, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Título número Cappac. En la ciudad de Alejandría. En el Valle de las Pirámides. El llanto de un esclavo. De vuelta a Palestina. Iasua en Jerusalén. Camino de la cumbre. En el santuario de Moab. Iasua y la Santa Alianza. A Galilea. Hacia Tolemaida. En Antioquía. Judá y Nebai. Los esponsales. Hacia el Eufrates. Gisiba y Carandama. El Eschei-Filderim. La muerte de Baltasar. En el huerto de las palmas. Iasua y Yosuelín. En la ciudad de los reyes. La muerte de Yosef. Al desierto de Judea. En la sinagoga de Zorobabel. La historia de Moisés. Un papiro de Salomón. Las epístolas de Egipto.
en la gruta de Jeremías, en el palacio de Itamar, en la fortaleza del rey Jebús, en el monte Jor, la tragedia de Abu-Aris, en la tierra nativa, camino a Tiberias, en Corazín, en los bosques de Itudea, en Cesarea de Filipo, en el monte Hermón, en Damasco, el reino de Dios, el torreón del patriarca, en la ciudad de Tiro, la Naumaquia, la Santa Alianza en Tiro, en la sinagoga de Josafat, 747, 764, 795811, 831, 854 877, 886, 900 921, 943, 957 969, 972, 976 995, 1006 1010, 1017 1025, 1035 1038, 1045 1055, 1057 1066, 1072 1078, 1085 1108, 1136 1143, 1154 1165, 1176 1184, 1197 1213, 1231 1259, 1276 1292, 1301 1307 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Título número Kappa. En la casa paterna. Ya es la hora. El año 30. El solitario del Jordán. El año 31. El cerro Abedul. La castellana de Magdalo. Galilea quiere un rey. ¿Por qué llora esa mujer? Año 32. Iasua y el futuro diácono Felipe. En el presidio del Bautista. Parábola del hijo pródigo. El Sanedrín busca un Mesías. Iasua aclamado en el templo. El maestro en Betania. Muerte del Bautista. Año 33. Iasua en Jericó. En Pasaelis. La apoteosis del ungido. Última estadía en Nazaret. Los secretos del Padre. A Jerusalén. De frente al Sanedrín. Verse a la druidesa. Los amigos del profeta. El día de las palmas. Los últimos días. La despedida. Getsemaní. Iasua ante sus jueces. Quintus Abius. El palacio Asmoneo. El Gólgota. De la sombra a la luz. 1310, 1321, 1334, 1345, 1357, 1372, 1378, 1397, 1406, 1411, 1418, 1429, 1440, 1445, 1462, 1472, 1487, 1494, 1499, 1513, 1531, 1543, 1553, 1577, 1592, 1599, 1605, 1626, 1639, 1643, 1652, 1671, 1677, 1680.695, 1705, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10, 01, 011, 02.
los jóvenes doctores que se afiliaron entonces a una secreta escuela cabalista fundada por los esenios en el Monte de los Olivos, detrás de 213. Huerto de Getsemaní, donde un pequeño torrente llamado Aguas de Enseñes disimulaba la entrada a una sala subterránea que sin duda en tiempos remotos habría sido gruta sepulcral. Allí se discutió y se aceptó como de buena lógica y experimentada verdad que en los primeros planos o esfera astral de la Tierra, toda la actividad de las almas y su vida de entonces es continuación de su vida terrestre con sus aspectos, vibraciones y formas elevadas y nobles, buenas o malas, según los grados de evolución de los seres, y sin que las actividades de los unos perjudiquen ni molesten absolutamente en nada a los de tendencias y pensamientos contrarios.